muchísimas gracias por estar hoy aquí. Este ya es un lugar consagrado para la gente de Cifate, con mucho cariño. Esta es la casa de ustedes, así que bienvenido acá al editor, al maestro, al escritor también. Muchas gracias, José, por apostar siempre a venir a Punto Divertido, a hacer los lanzamientos, y muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la presentación de una nueva antología que hoy nuevamente nace, fruto del esfuerzo de varios escritores. Realmente estuve leyendo, estuve hojeando los escritos y cómo la inspiración que da nuestra patria. Y es importante rescatar lo que vivió el Paraguay, cómo el guaraní siguió permaneciendo aún que fuimos diezmados. El guaraní es como una fuerza telúrica que nos arrastra a esa lengua, porque aún así no murió. Y se hace hincapié en la mujer paraguaya, que realmente levantó al país, levantó a nuestra madre patria. Va en sintonía también la mujer, la madre patria, la tierra, y como me emocionó al ver que se tuvo muy en cuenta a la mujer, a la madre, a la patria, a la lengua, que son los resortes, son los pilares de nuestra patria. Y un aplauso una vez más. Ya la dueña de casa nos presentó, y quiero pasar la voz al editor Vicente Ross, si nos puede dirigir una palabra. Agradezco a Dios por seguir dándonos estos momentos únicos que nos unen con el alma, energía y el corazón. A Punto Divertido, y a la que está siempre, la señorita Celeste Galeano. Al maestro de ceremonia Samuel Gordón, al presentador David Galeano y al coordinador José Monín, invitados especiales y a todos los presentes. A esta altura no necesito mucha presentación, y qué gusto que sea así, porque este ya no es un simple lanzamiento, es un reencuentro, un nuevo capítulo de algo que venimos construyendo entre todos. Este espacio donde la poesía se vuelve patria, voz y abrazo. Esta es la tercera entrega de honores, y si estamos en la tercera es porque algo nos sigue empujando a hacerlo, algo que no se impone, que no se vende, pero que nos llama las ganas de nombrar lo nuestro, de escribir a nuestras raíces, a nuestras madres, a nuestros símbolos, a nuestras luchas. Y esta edición en particular me toca especialmente por dos motivos. El primero, porque hay dos nuevas voces que se suman y nos llenan de esperanza. Una de ellas es Brenda Thais Ruiz Díaz, una adolescente que con apenas 12 años escribe desde un lugar tan claro, tan suyo, que uno no puede más que leerla con admiración. La otra voz nueva, la de Rosalina González, también nos recuerda que siempre hay tiempo para empezar, para sumarse, para animarse a compartir lo que uno lleva dentro. El segundo motivo es más simbólico. Esta vez nuestro querido Punto Divertido se convirtió en lo que a veces nos falta en esta ciudad, un verdadero centro de convenciones para quienes amamos la literatura. Así, sin micrófonos caros ni escenarios gigantes, pero con calor humano, con respeto, con ese gusto de estar entre iguales. Por eso, muchísimas gracias por abrirnos las puertas una vez más. Y claro, esto no sería posible sin el motor de muchas de nuestras aventuras editoriales, José Monín.
quien con paciencia, visión y tereré de mano va juntando a esta tropa de poetas de todo el país, dándonos lugar y sentido. Gracias, José Monín, como siempre. Y para entrar en calor en la presentación del doctor David Galeano Olivera, vamos a escuchar una declamación del poeta, escritor, culto del arte, Julio César Jara Cabral, con su poema Semblanza Paraguaya. Adelante. Muy buenas tardes a este selecto auditorio. Y Semblanza Paraguaya dice así: el Paraguay, tierra de azares. La patria, el cielo de la patria recibió negros crepones y repicaron las campanas de la catedral. Era señor de guerra. La guerra fratricida que destrozó al pueblo paraguayo y donde la madre, la abuelita centenaria, hilvanó la fe y la esperanza de un nuevo porvenir. La mujer paraguaya, la heroica que debería ser de un pan que alcance nadie. Y fue la educación, el pedestal que iluminó el Paraguay, nombres indelebles como Adela y Celsa Sperati, María Felicidad González, Serafina Dávalos y tantos que dieron por sí en aras del magisterio nacional, maestra de blanca y eucarística pureza, que plasmaron en los niños el palpitar y el sentir de la patria. Y nuevamente, señores, cuando la patria florecía, la capuera se llenó de frutos, la mesa se llenó de pan. Y la madre paraguaya se vio enlutada una vez más. Los cañones del Chaco llamaban a sus hijos y estos marchaban en el barco, soldados de verde olivo, palpitantes de vencer o morir. Nuevamente el rancho paraguayo quedó en manos de la madre, que labró la tierra y hilvanó el pan y sobre todo curó las heridas de sus hijos, y nuevamente la patria resucitó. Selvas, ríos, bosques y la luna del Paraguay. La mujer paraguaya con su cántaro de amor y amistad ofrece cada día el bienestar y el resurgir de la patria del Paraguay. ¡Viva la patria! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva, viva la patria! Hermosa declaración del colega. Me hace recordar a Emiliano R. Fernández, si es que yo estuviera al lado de él, contagiando recientemente el espíritu de poeta, de lucha, de fervor para poder ir a la guerra. Realmente, felicidades. Un aplauso para él. Y todos le conocemos al doctor, un luchador del guaraní, de la lengua. No hace falta tanta presentación y él va a estar, valga la redundancia, presentando a los poetas, a los títulos, lo que componen esta antología patriótica. Adelante, doctor. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vaya abajo. Yo estoy muy contento primero que nada, gracias a Monín, a Dicen, por esta distinción. Acá con Samuel compartimos esta mesa para presentar sería la tercera reedición, ¿verdad? Edición. Sí. Bueno, esto que es honores, y particularmente también quiero agradecer acá a Celeste Galeano por este hermoso espacio. Por fin hoy tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y le felicito a Celeste por la iniciativa, por este emprendimiento tan importante que es trabajar la cultura. Y así como a ella, a Vincent, por esta tarea ciclópea de dedicarse a producir libros y a poner en manos de la gente. Tarea nada fácil. De Bahía tu buena, ¿verdad? Especialmente de Villacoa. Y él lo hace con el respeto que se merece, Vincent, lo hace de una manera hasta si quiere modesta, ¿verdad?
haciendo, estos productos son extremadamente valiosos porque representan parte de la creación, de la producción cultural, literaria en particular del Paraguay, de gente que muchas veces, por distintos motivos, a lo mejor no ha podido publicar, sin embargo acá han encontrado cabida y con eso han llegado a manos de tantas personas y han sido leídos por muchísima gente, ¿verdad? Y como decía Vincent, esto tiene un motor impresionante, dinámico, no se queda quieto un minuto, siempre tiene algo nuevo que es acá José Monín, ¿verdad? Una máquina de José. Yo estoy saliendo de la formalidad tradicional del ritual, de todo serio, todo de corbata, ¿verdad? Pero quiero más decir esto, José es un tipo fuera de serie. Yo le admiro, tengo, pero allá arriba, tipo un santo para mí, José. Con todo respeto, José, pero la verdad, porque también lo que vos haces, no sé, no tiene que tener corazón más que cualquier cosa, ¿verdad? Un día, les cuento la anécdota, le había invitado a José justamente recién también hicimos esto acá con Celeste, a invitarlo a José a ir al Ateneo, ¿verdad? Y amaneció de una lluvia de novela, esa que nunca lo se ve. Y José me escribe en el WhatsApp, apagado, pero a ver, todo lo que me decía. Él en el auto estaba llevando todo lo que tenía que llevar. No hubo forma de llevar, pero de buenas intenciones todos tenemos, ¿verdad? Y José es uno de ellos. Por eso, dentro de esta informalidad de referirme tanto a Vincent como a José, quiero sobre todas las cosas yo felicitar. Esto es demasiado importante. Un libro en Paraguay es importante. Hace años yo le había pedido un trabajo de investigación a mis alumnos en ese momento de la Facultad de Filosofía, en la carrera de lo que hoy en día se llama Ciencia de la Comunicación, Periodismo. Y habían hecho trabajo, primero que nada, todos teníamos la impresión, muchos libros, muchos lectores, ¿verdad? Y finalmente fue una experiencia tan triste y hasta dolorosa para más de uno cuando constatamos que, y acá todos somos testigos, acá el querido Renato o Gustavo, ¿verdad? Bueno, a Renato y Gustavo yo le tengo como uno, ese me sale Renato y me sale Gustavo, así que dio la circunstancia de hacer el trabajo y al terminar el trabajo era que cada escritor publica 1000 ejemplares. El que no puede 1000 publica 500. Y hoy hay inclusive casos donde se pueden publicar 200, 100 ejemplares. Ustedes se imaginan lo que es 1000 ejemplares no poder vender. Yo tengo esa experiencia, yo suelo publicar, de los 1000 que publico, 500 regalos, ¿verdad? Y con los otros creo que llegan gratis al cielo, ¿verdad? Si vendo los 500 que vienen, yo ya tengo entrada gratis al cielo, así que eso estoy calculando, hasta ahora todavía no lo logré, pero anda allí, están dejando. Y esa es una demostración de la dificultad muchas veces que atraviesa un editor como el caso de Vincent y en general todos los editores en Paraguay. Obviamente hoy tenemos empresas muy grandes que trabajan en grandes también, pero dentro de eso en una circunstancia muy difícil, ¿verdad? Se han generado, yo creo que en Paraguay el ingenio, la creatividad de los editores superó toda la imaginación que podamos a lo mejor hasta calcular y decir qué podemos hacer, vamos a publicar y lleno de gente compra libros. Eso sería lo más, pero extraordinario sería, te sentabas lleno de gente compra, al rato vendiste todo, pero eso no ocurre acá. Entonces, ¿qué? Uno sabe manga, tiene que hacer feria, tiene que hacer 2x1, 3x1, es más barato, y un libro de regalo, así pues somos nosotros. Y entonces, 1000 ejemplares. Y de los 1000 que se venden, hay veces, esto va a ser seguramente, de hecho, ya la excepción, 2000, 3000, pero igual sigue siendo poco para el Paraguay. Que hoy somos 6.109.000. Imagínense, hasta yo siento vergüenza, ¿verdad? De decir que 1000 ejemplares, 2000, 3000 no se pueden vender. Uno de los problemas es lo que mencionó acá Samuel, y a Samuel le felicito. A veces se acuerda de Guaraní y se han dejado. Yo a veces le paso un libro en castellano a un niño, no hace falta ir muy lejos, va a venir de Yerén, no te conté ya poco. Yo le paso un libro en castellano a un niño y va a tener un tremendo problema para leer y ni qué decir para interpretar. ¿Por qué? Porque está acostumbrado al mundo guaraní. Y el papá, la mamá tampoco. Muchas veces duele decir, pero hay que decir como decía
ese periodista que todos llegamos a conocer, mucha gente no fue a la escuela. Y hay gente que fue a la escuela y abandonó. Hay gente que nunca más escribió. Y entonces tampoco leyó. Si nosotros visitásemos las viviendas de Paraguay, nos quedaríamos de espaldas si en la luna encontramos 100 libros, no textos escolares, literatura, política, economía, filosofía, ¿verdad? Uno acá puede hablar de los grandes, de antes y de ahora, y la gente no lo conoce, ni de adentro ni de afuera. Y eso es por la precariedad. Pero tan fuerte fue el impacto de ese fenómeno de mantenerle aislado a la gente de la cultura, del conocimiento, que hasta hoy yo particularmente sigo sosteniendo que teniendo un 40% en Paraguay que es monolingüe guaraní, es una verdadera afrenta, una falta grave a los derechos humanos recibir a los niños hablándoles solamente en castellano. Yo he hecho la experiencia en muchas ocasiones de ir a escuelas con niños tan pequeños y hago siempre algo que yo sé que no tengo que hacer, pero que hago para demostrarme a mí mismo que no estoy equivocado. Llego a la escuela, daría primero, segundo, tercer año, les hago un discurso en castellano, pero ese castellano rebuscado. Mañana se o así yo ya, mañana muy bien. Termino yo, 1 minuto, 2 minutos nomás, termino y le pregunto, ¿me entendieron? Ni me segundo bebé. A la segunda ya hay alguien que me mueve la cabeza, y entonces aquí les digo yo, en guaraní, de botarle a él en guaraní, al con decirle en guaraní, automáticamente como que se abre la ventana y entra el sol. Y una anécdota así, no voy a ser muy largo con esto, pero quiero nomás justificar lo que pareciera no para Olivier, no para José y para todos los que estamos acá. No, un libro, ya está, es un libro, uno más, pero no es uno más, es un señor libro, ¿verdad? Al que le tenemos que rendir inclusive, así como dice acá, honores, porque el libro en Paraguay es una cosa hasta de lujo, de privilegiado hasta hoy. Y entonces, en este caso que les quería contar, fui cerquita de mi casa, en la escuela, llego, la directora me dice, profesor, que un amigo me dio 4 libros para que done a la escuela. Mi función era llevar el libro ajeno, ¿no? Ni siquiera era mío. Y sale la directora muy amable, profesor, acá al lado está el segundo grado. Y ella misma deja a mí la número 8 para mí. Llego allí, entonces yo hice lo que dije recién, comienzo a explicarle de qué se trataba el libro. Nadie me dijo nada. Cuando le expliqué a guaraní, automáticamente era como si fuera que todo el mundo sintonizó el canal y yo terminé de hablar y uno más que la verdad me dice, 8 años la tenía y mi simio la tenía y sale y me dice, digo 4 anteriores, luego antes 20 pero allí es eso, ¿no? Cuando yo le expliqué a guaraní y se dan cuenta la barrera y esto tiene guaraní. Y esto no es un simple antojo de poner guaraní porque están los profesores que les encanta guaraní, que exigen el guaraní. No, lo que nosotros hacemos con esto, Vicente y José y amigos, es poner en manos de la gente algo que van a poder digerir. Mientras nosotros le neguemos la cultura, el conocimiento a la gente en su idioma, yo creo que vamos a seguir por el mismo camino que tristemente hemos transitado hasta hoy. Por eso es que yo celebro lo que dice, no estoy poniendo que me pongo contento ni satisfecho, yo celebro esto y felicitarte hace poco y animarte, dice, a continuar, que vengan 50, 100, 1000 y que nunca jamás te mueras, ni José tampoco, por favor, ¿verdad? Y ni todo lo que estamos acá, ¿verdad? Porque de esto depende de mucha gente y qué lindo, yo llegué a leer una partida. Y con todo el respeto, al decir una partida de estos hermosos trabajos, y lo que acaba de hacer Julio con nosotros, una maravilla, de orden de ingenio, maravilla de otra cosa, impresionante, no solamente tu obra, la forma en que declamaste, a cualquiera le llega con eso, mi estimado amigo. Yo me siento esta noche muy contento de estar acá y de haberte escuchado. Yo creo que hoy mi día valió la pena al escucharte a vos. Así es que yo celebro por eso. Quiero redondear la idea. No voy a entrar al leer porque todo lo que estamos acá conocemos. Pero sí,
quiero finalmente señalar lo siguiente. Decir patria y decir mujer en Paraguay es una cuestión tremenda, es algo extraordinario. El Paraguay sin la mujer es inconcebible, no porque me van a decir, pero en otros lugares también las mujeres, pero acá es otra cosa. Acá la mujer paraguaya empezó el sufrimiento desde la colonia, cuando una partida de infelices llegaron acá, ¿verdad? Después de 9 meses de travesía, todo presidiario, que llevaban años sin tener una mujer a la vista, vienen acá y ven una partida de mujeres desnudas, con el respeto y lo que todas las mujeres se merecen. Y no hubo lo que esa historia romántica, rosadita, allí se sentaron, fumaron la pipa de la paz, hicieron un acuerdo y los indígenas gentilmente le cedieron a sus mujeres. Mentira, es una punta de animales que vinieron acá, o morir la mitad, ¿verdad? Y allí aparece ya la mujer paraguaya, esa mujer indígena que tuvo que educar al hijo del pelotudo ese que vino allí y le dejó un hijo en el vientre. Y esa criatura, por esa cosa de la vida, y donde nos relacionamos con el guaraní, esa criatura habló guaraní, su madre hablaba guaraní, o hablaba la indígena chino, portugués, francés, o ya hablaba inglés para hacer su negocio. Recuerdo lo real. La mujer acá habló guaraní, y saltamos allí, y nunca olvido que antes de la guerra del 70, ya los triple aliados, yo siempre digo que es la guerra de la triple alianza contra Paraguay. Nosotros lastimosamente mezclamos todo y en realidad la triple alianza la que hizo ese desastre en la historia. Y hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy nosotros sufrimos la consecuencia. Bueno, ellos dijeron, y uno que habló en nombre de todo fue Bartolomé Mitre, decía si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir primero al guaraní. Ya entraron hacia la guerra. López, con todas sus luces y sus sombras, para mí es un héroe. Si alguno piensa lo contrario, le pido la disculpa, pero cada uno tiene una postura. Fue un genio, ¿verdad? En 1867, cuando la guerra entró al territorio paraguayo, él le llama a los más destacados escritores en guaraní. Guatamina calcula, ella sabía, y dice, Perú llegó a ver el alfabeto, una serie, y con ese alfabeto se publicó impresionante el famoso Cabichuí. Era el Cabichuí, ese que pica tan, pero tan dolorosamente. Y era esa la picazón que nosotros le generábamos a los adversarios cuando inclusive se daba la burla. Estaba en tiempo de guerra. Vos apuí en el embargo y harina de oí, o yo a hangar caí ya a bofi, pero segundo el caí, Venancio Flores bofi, Bartolomé Yaguá, la tripla alianza, guay, decía la televisión Marieta Lavera. Y eso levantaba el ánimo, el caí, el Yaguá, el bofi, se siguen librando las batallas y todas esas batallas fueron en guaraní. Esta bandera que se ve acá nunca cayó. Yo soy un fanático, me considero patriota a muerte. Esta bandera es la más grande que existe en el mundo. Por eso me pone contento, José, la decisión de que sea honor y que haya sido en mayo, y para la patria, que sea para la madre. En la más sangrienta de todas las batallas, que fue la del 12 de agosto de 1869, en Piribebuy, pero sangrienta. Esa batalla no tiene parangón. Le mataron a todos los que estaban en Piribebuy. Y allí, a eso de las 4 de la tarde, más o menos, ya no había hombres. Y surge la famosa mujer de la que tanto se acuerda Francisco Papa, la mujer más gloriosa de América. Y Francisco sabía lo que decía. Francisco sabía mejor que nosotros la historia de la Triple Alianza. Y saben que esa mujer, en Baquela o el propio no tenían Itacú, botellas de Cacué, agua, gajote y algunas piedras. Se enfrentaron a Pecho Gentil. Y de ese, pero tremendo acontecimiento, mataron a todas, las degollaron, y las que quedaron vivas fueron violadas, varias veces violadas. Y esas son las mujeres que tiempo después hicieron algo que nadie haría en la faz de la tierra. Y que si la intentamos juzgar de acá, vamos a decir que son unas tilingas, unas locas criminales. Pero yo nomás me pongo, aunque me cuesta, no soy mujer, pero trato de entender. Aquí está mi esposa, hace 41 años andamos juntos y yo valoro tremendamente lo que es una mujer. Y acá Leonardo con su señora, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, esas mujeres hicieron algo increíble.
a sus hijos en sus vientres para que nos nazcan hijos de sus violadores brasileños. ¿Qué aguas suenan las redes con los padres? ¿Qué sentimientos habrán tenido esas mujeres en el momento de ser varias veces abusadas? No creo que exista nada igual a eso. Y esas mujeres no hablaban inglés, esas mujeres no hablaban portugués, esas mujeres hablaban guaraní. Guaraní no va a ver. 4 días después de la batalla de Cotaní, los militares que estaban allí, que decían algunos estaban con fusiles, con su uniforme, vaya fusiles, porque estaban más pobres que nada, la gente estaba retirada, no había plata para nada, vaya fusiles, pero así como estaban, le pasaban con los caballos, le cortaron las cabezas, los militares iban a hacer guaraní, me hacen bien. Y llegamos al final, terminó la guerra y allí esta patria que quedó diezmada, que no existe una guerra seguramente tan, pero tan criminal como fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Queda diezmada y nuevamente la mujer hace algo tan grande por el Paraguay. Si el Paraguay hoy existe es gracias a las mujeres. Ese 10%, algunos dicen 100.000, otros 80.000, otros 90.000, 92.540, eso ya no importa, pónganle 100.000 si quieren. El 80% eran mujeres, 10, algunos dicen 15 a 20% varones. Esas mujeres comienzan a procrear. Decía en uno de los documentos que revisé alguna vez, tener menos de 10 hijos era una vergüenza. Imagínense lo que era la mujer, cómo se sacrificó 15 hijos, 20 hijos. Yo no le desearía eso a nadie hoy, ¿verdad? Pero esas mujeres, las reconstructoras, porque estaban las famosas presidentas, estaban las destinadas, y finalmente después la guerra de las reconstructoras, fueron todas mujeres. Y esos hijos que nacieron de ellas, le pregunto otra vez, le pregunto a ustedes, ¿hablaron por portugués? ¿Hablaron por inglés? ¿Francés o chino? Guaraní no es. Y 60 años después Paraguay tenía casi 400.000 habitantes. Tremendo el gesto, el amor de esas mujeres. Esa bandera está volando allá arriba, flameando. Gracias a ella viene la guerra del Chaco y Estigarribia, ¿verdad? Hace lo mismo que López, declara guaraní idioma oficial, y todos esos hijos de esa presidenta eran los que volvieron a combatir en el Chaco. De allí nosotros venimos. Y en esa raíz profunda está la madre, esa madre que salió a defender esta patria. El Paraguay no es cualquier cosa. El Paraguay es una nación de hombres valientes y heroicas mujeres. Una nación que para mí es inmortal. Yo me declaro profundamente, fervorosamente, fanáticamente paraguayo. Y por eso yo celebro esta publicación en este mes de mayo, en el aniversario de nuestra independencia, y que siempre nos sintamos independientes, sobre todo por un elemento que nos une. Es el único, el día que ese elemento desaparezca, el día que ese elemento nos quiten, vamos a hacer cualquier cosa en el mundo. Ese elemento que nos hace uno y nos hace paraguayos se llama idioma guaraní. Felicidades, Vincent, felicidades, José, felicidades a todos apreciados amigos. Y de esta manera creo que vale la pena esta presentación con un fuerte aplauso de todos. Ya el doctor nos dijo cuál es nuestra identidad guaraní. Quiero hacer mención de los escritores quienes componen la antología. Algunos justificaron su no presencia, otros no están. Eddie Almeida, el que le habla, Samuel Bordón Cañete, David Galeano Olivera, Marta Garcete Cañete, Mariano Jiménez, Rosalina González, José Amonín, Gustavo Moreno, Eugenia Rojas, Brenda Ruiz Díaz. ¿Y por qué la prórroga? Vale decir, acá del presidente José Manuel. Dice, hay voces que no se apagan, aunque el tiempo las arrulle en sus brazos de olvido. Hay versos que, aunque inconclusos, laten. Las palabras que siguen resuenan como ecos de una tierra amada, como susurros de una madre que vela en la sombra, como estandartes que se alzan en la tormenta para no dejar morir la identidad.
En esta colección de poemas, el alma paraguaya se presenta con una fuerza entrañable. La patria no es solo paisaje, es herida, es promesa, es memoria que sangra y canta. La madre no es solo figura, es génesis, es lengua, es el amor hecho carne y consuelo. La mujer no es solo símbolo, es raíz, es bastión, es luz que guía desde adentro. Y la danza, como un gesto perpetuo, une la historia con el presente en una celebración de lo que somos. Cada poema aquí recogido es una pieza de un corazón amplio que ha sabido recordar, resistir, agradecer y esperar. En guaraní y en español, con voz íntima o épica, el autor honra lo que permanece, la tierra, la sangre, la lucha, la ternura. Este libro no es solo una lectura, es una invitación a sentir el país en el pecho, a decir mamá como quien reza, a alzar la bandera como quien levanta una esperanza y a bailar, aunque sea con lágrimas, en honor a quienes aún nos invitan desde la memoria. José Amón. Y así damos cierre a la presentación. Estamos agradecidos. ¿Tengo que pedirle una poesía a cada uno de los que están aquí? Sí, claro que sí. Ya empezamos con Julio, acá Renato. Sí, adelante. No sé si es alemán o... Yo creo que todavía la poesía. Ayer Renato le vamos a pedir. Adelante. ¿Te cansó, Renato? Sí, que grabamos acá también, que es importante para la ustedes saben que guaraní, comeno significa se amanece, no es mañana. Entonces, siempre que yo digo comeno, se amanece. Yo no sé si vamos a amanecer, así que hay un momento así impresionantemente agradable, ¿verdad? Y compartir con Renato siempre un honor también. Gracias, poemas que escribí, muchísimo que me sentí profesor que se declaró un patriota fanático. Generalmente a los patriotas se les ve como fanáticos. Pero el patriota es capaz de dar su vida porque la bandera no toque el suelo. La bandera tiene que tocar el suelo. Hace 3 años estoy como parte de la reserva de la Armada Paraguaya. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Y siento en el corazón el patriotismo que tuvieron aquellos que estuvieron en la Triple Alianza y los que estuvieron en Chaco. Siento eso, la guerra no es buena, nadie quiere la guerra, ni el que porta el arma, porque tiene el poder de portar el arma, pero uno tiene que estar listo y preparado para defender esa bandera. En términos de defensa, para nosotros es Dios, para nosotros es lo más sagrado, para nosotros es el pabellón de guerra, ¿verdad? Y todo eso a mi edad, en este tiempo, impactó mucho, y sobre todo a mi familia, ¿verdad? Y que gusto escuchar y que uno se declare patriota, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, como se dijo, nuestros ancestros guaraníes estaban viviendo un vida normal y llegan, ¿verdad? Gente con intenciones barbáricas, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, pues se da cuenta que lo que en la escuela se dijo, que está todo lindo, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Entonces eso se va formando, eso va madurando en la sociedad y mi poema trata de eso justamente. Tierra y patria. Estas palabras mezcladas con emoción son un cargamento de motivación. La tierra es donde vamos a refugiarnos cuando queremos volvernos eternos. El barro es elixir para el alma, el pasto mojado después de la lluvia, esa es la mejor bebida helada. Es el festejo de la añoranza, con polca paraguaya y balada. La patria es como una llama de fogón alimentado de esperanza y afecto. Es un lugar que cuando vamos no existe el paso del tiempo. La patria y la tierra son las bases de un patriotismo inmenso. Nos hace sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, de algo espiritual, de algo eterno. Con la patria y la tierra no hay vueltas que dar, ninguna es negociable, ambas son necesarias. No es que nos vuelva irracionales, nos vuelve dignos tenerlas.
Y sepan, compatriotas, que ni la patria ni la tierra nadie nos las toca. Y para ir terminando esta prosa, que no falte patriotismo para defenderla a la patria, que no falte esperanza para defender la tierra, pues ambas son nuestra dignidad y la dignidad no se toca, a la dignidad no se la abandona. La patria y la tierra son todo, la historia que nos legaron, lo que nos heredaron y la historia que nos espera. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere pasar. Sí, dale. Estoy muy emocionado que todo lo que dijo acá es Por la verdad, tremendo. siempre te queda un momento para la emoción, José. Sí. Siempre te queda un momento. Pero si no, pues no vale nada. Nada vale la pena. Es cierto que sufrimos tanto como paraguayos y la invasión de la Triple Alianza nos hace muchas veces valorar más lo que somos y lo que debemos también inculcar a los más pequeños. En la página 69 está un poema que quiero compartir, se llama Flamante Bandera. Un canto más, un sueño entonado al firmamento, flamante bandera de mi Paraguay. Ricos y pobres ante ti deben velar, eres emblema de mi alma que llena de gozo toda mi faz. Eres estruendo de muchas aguas que el mar no conocerá, eres roja sangre del bravo guaraní, azul de un cielo que no se rinde, blanco de justicia que aún anhelamos como un niño la voz de su madre. Te alzas sin doblarte en la tormenta, testigo silente del yugo y la paz. Tú, que viste promesas y traiciones, sigues ondeando sobre nuestra verdad. Oh llama viva que nunca se apaga, oh lienzo sagrado del pueblo tenaz. Aunque el mundo olvide tu nombre, en mi pecho arderá sin cesar. Porque no eres trapo ni símbolo muerto, eres grito, destino y altar. El juramento que al alba renuevo, viva el Paraguay en tu eterno flamear. Gracias. Voy a leer uno que, recordando a mi madre, mamá. Mamá es el nombre que todos le ponemos los hijos de nuestra madre, mamá. Ella, la que no tiene nombre para ti. Ella, la que tiene el mismo nombre desde que Eva alzó en brazos a Caín. Ella, quien se desvelaba en la noche en maratónica búsqueda de enjugar el inexplicable llanto de un pequeñín. Pero ella, alegre, la musiquita cantaba con improvisación y voz desafinada. Mas el niño casi balanceaba la cunita porque ese canto era tan maravilloso que el rorro con los brazos la llamaba y ella cantando le extendió la mano. Ella oreó aquella tierna piel rosácea a la cual abrazó con profundo amor. Ya parecía que el arrorró tuvo efecto, mas al chimuelo no le venció el sopor. El crepúsculo se estaba aproximando y el jovial niño se aprestaba a jugar. Se bamboleaba en los finos brazos de aquella mujer que quería dormitar. Ella, rendida al cansancio y trasnoche, ya no cantó la música de alegre son, mas por vez primera oyó del chiquillo un tierno acento que su sueño quitó. Mamá, mamá, oh dulce melodía a ella que aún sin nombre andaba, para el cachetón bebé que la miraba con febriles ojos de líquida inocencia. Exánime de emoción quedó la madre cuando pudo escuchar mamá, mamá, pues del hijo provenía el dulce lenguaje que la convenció que siempre le amaba. Vamos para la muñeca.
valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Iwi Guaraní, Seretá Iwi, Guaraní de Pepequeñoy, de Xaguá y Ponaba, de Poriambué, de Engo Seretá, Serecoezá. Tierra Guaraní, corazón de América, Tierra Guaraní, corazón de América, con alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaranes polcas y danzas alegres, del cipá, el taquí y el tereré. Paraguay, tierra guaraní, de los ñanduquíes y el aopoí, de hermosas canciones y guarañas, y dice de ser Paraguay, nación inmortal. Esta es una poesía que había hecho hace muchos años y que de alguna manera creo que trata de reflejar también ese sentimiento, describiendo un poco lo que es el Paraguay, su, digamos, naturaleza, pero sobre todas las cosas destacando la fortaleza del hombre y la mujer de nuestro país. Lo que en este caso está incluido en este material también. Y si no hay más, creo que podemos dar cierre a esta presentación que valió la pena, como dice el doctor. Escuchamos nuevas y lindos poemas que ya entran dentro del acervo de poemas patrios. Muy buenas noches y gracias por